Willkommen zurück auf Neutrality Studies, heute wieder mal auf... Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy volvemos a hablar en alemán, porque tengo conmigo a dos compatriotas suizos. Por un lado, el historiador Dr. Ere Roca, director del Instituto de Investigación sobre Democracia Directa, y por otro, H. Bieri, arquitecto y urbanista titulado, además de director general de la Asociación Suiza de Industria y Agricultura. Ambos son miembros del Comité de la Iniciativa por la Neutralidad, que se someterá a votación en Suiza dentro de unos meses. De eso vamos a hablar hoy. René, Hans, bienvenidos. Hans, willkommen. Gracias, encantado de estar aquí. Danke, dass ihr die Zeit gemacht habt für dieses Gespräch. Gracias por haberos tomado el tiempo para esta conversación. Queremos hablar sobre la iniciativa de neutralidad y sobre por qué también os implicáis personalmente en ella. Empecemos quizá también para quienes nos ven desde fuera, por lo básico. René, ¿qué es exactamente la iniciativa de neutralidad? ¿Podrías darnos muy brevemente una idea general de en qué consiste y en qué punto del proceso estamos hoy, 30 de marzo de 2026? Am 30. März 2026. Ja, also sehr gerne. Es ist so, dass Sí, con mucho gusto. Verás, la neutralidad suiza está recogida en la Constitución, pero de forma bastante débil. Allí se dice que el Consejo Federal y el Parlamento deben mantener y apoyar la neutralidad, pero por desgracia no mucho más. En los últimos 30 años, desde el final de la Guerra Fría, es decir, desde los años 90, la neutralidad en Suiza se ha ido reduciendo considerablemente. Eso significa que el país se ha ido acercando cada vez más a la Unión Europea y a la OTAN. Y eso ha hecho que la neutralidad ya no se viva realmente, que no se aplique de verdad en la política. Por eso decidimos, Hans Bieri también forma parte de este comité, que queríamos anclar la neutralidad de manera más concreta en la Constitución. Queremos definirla con más precisión. Y eso es lo que hemos intentado con el texto de esta iniciativa, que debería convertirse en un nuevo artículo constitucional dentro de la Constitución Federal Suiza. Genau, und diese Initiative, die gestartet wurde Exacto. von euch, also Y esta iniciativa que vosotros pusisteis en marcha lleva ya en marcha desde 2022, 2023. Hans, ¿en qué punto estamos ahora, a finales de marzo de 2026, con todo este proceso? Según tengo entendido, esta votación probablemente se presentará al pueblo suizo a finales de este año. ¿Es así? In diesen Jahres dem Schweizer Volk unterbreitet. Ist das richtig? Ja, vermutlich im Herbst. Sí, probablemente la iniciativa se someterá a votación en otoño. Una propuesta alternativa que se debatió en el Parlamento no llegó a concretarse y por eso la votación tendrá lugar, con toda probabilidad, este otoño. Abstimmung wahrscheinlich findet in diesem Herbst statt. Genau, und das Ganze beruht ja auf unserer Schweizer Tradition. Exacto. Y todo esto se basa en nuestra tradición suiza de democracia directa, en la que nosotros, como ciudadanos, también podemos presentar propuestas de cambio constitucional. Y no son solo propuestas. Si se reúnen suficientes firmas, la iniciativa tiene que ir al pueblo. Y en este punto cito ahora a René. ¿Cómo fue el apoyo que recibisteis mientras recogíais firmas? Porque teníais que reunir más de 100.000 firmas. Ihr musstet ja über 100.000 Unterschriften zusammenbringen. Ja, das war nicht ganz so einfach, weil Sí, no fue nada fácil, porque la idea de este nuevo artículo constitucional surgió poco después del estallido de la guerra en Ucrania. Al principio, Suiza no adoptó las sanciones de la Unión Europea, pero unos días más tarde, bajo la presión de Estados Unidos y de los grandes bancos, Suiza acabó asumiéndolas. Y por eso dijimos, esto no puede ser. Con esas sanciones, Suiza se convierte en parte del conflicto. Se ve arrastrada a la guerra y en realidad ya no puede cumplir su papel como país neutral. als neutrales Land nicht mehr wirklich erfüllen. Und deshalb haben wir dann uns entschieden. Por eso decidimos hacerlo así. Estuvimos meses debatiendo para elaborar un texto de iniciativa.
Es un grupo de trabajo suprapartidista. Hoy en día, la iniciativa se coloca siempre en la esquina de la derecha. Eso no es cierto, pero claro, es una estrategia política de quienes se oponen a ella. Esperan que si consiguen encasillarla como algo de derechas o conservador, eso influya en la gente y haga que rechace la iniciativa. Durante la recogida de firmas, intentamos darle un apoyo amplio. Y lo hicimos a propósito. Si no logramos que sectores de la izquierda respalden la iniciativa, no ganaremos en la votación final. Eso significa que el trabajo para la votación empezó ya con la recogida de firmas. Y por suerte, salió bien. Luego hubo un llamamiento de la izquierda y de los verdes para apoyar la iniciativa. Hubo varios intentos, y me alegra mucho que hasta hoy cada vez más gente de la izquierda la respalde y lo haga públicamente. Como dijo H. Bieri, probablemente la votación será en otoño. Es fundamental que logremos sumar apoyos de todos los sectores, para ganar también en las urnas. Esa existencia pro. Exacto. Y como has dicho, Hans, no hay una contrapropuesta. Eso significa que el electorado suizo simplemente tendrá que responder a una pregunta. ¿Quieren aprobar la iniciativa sobre la neutralidad, sí o no? Si uno responde que sí, ¿qué es exactamente lo que dice esa iniciativa? Son 4 párrafos, 4 apartados. Hans, ¿podrías contarnos brevemente cuál es la parte principal de la iniciativa? Lo importante aquí es el concepto de neutralidad. Tenemos un debate en marcha que dice algo así: quien se mantiene neutral en una situación de conflicto, en realidad está apoyando indirectamente al agresor. Y eso genera discusiones, críticas generales a la idea misma de neutralidad. Se dice que en un conflicto agudo no se puede ser neutral. Esa discusión política sigue abierta y hay que abordarla, hay que aclararla, diciendo que no puedes mirar y separar el conflicto solo como por el momento. Right there stays es abimbre o completo conflicto. Y esta no es una discusión sencilla. Políticamente ha habido críticas, porque se ha acusado a la iniciativa de ponerse, por ejemplo, del lado de Rusia en el conflicto actual de la guerra en Ucrania. Son debates complicados que hay que aclarar. Y por eso hay que volver a la iniciativa de neutralidad, que define el concepto de neutralidad de forma que uno no toma partido, no entra en alianzas y en una situación de conflicto actúa de manera que se defiende de agresiones. Y ese es el núcleo de la iniciativa por la neutralidad. En principio, eso estaría bastante claro. El problema empieza justo donde en el debate no está claro qué significa realmente una posición neutral. Y una posición neutral no consiste en apartarse del conflicto o mirar hacia otro lado, como a veces se le reprocha a la iniciativa. Al contrario, se trata de un proceso de esclarecimiento, es decir, de empezar a comprender el conflicto, sus causas, su evolución, y desde ahí llegar también al cuarto punto, que quien mantiene una posición neutral está en condiciones de apoyar soluciones entre las partes en conflicto. Gracias. René, ¿podrías explicar brevemente de qué tratan los 4 apartados? Bueno, el primer apartado es muy sencillo, pero hoy es necesario decirlo claramente. Suiza es permanentemente neutral y es permanentemente neutral y armada. Ese es el primer apartado. Luego, como explicó Hans Bieri, en el segundo apartado se dice más o menos que unirse a una alianza militar está prohibido, no es posible. En el tercer apartado, que también es muy importante, tenemos la prohibición de las sanciones. Es decir, las medidas coercitivas no militares están prohibidas, salvo que lo decida la ONU. Por desgracia, ahí existe esa excepción en la Carta de las Naciones Unidas, que permite al Consejo de Seguridad decidir, ahora hay guerra, ahora hacemos la guerra.
1991, das war der Un ejemplo para mí es 1991, la guerra de Irak de entonces. El Consejo de Seguridad lo decidió en aquel momento. Y Suiza, por cierto, apoyó esas sanciones, aunque todavía ni siquiera era miembro de la ONU. Así que ese es un punto importante, la prohibición de sanciones. Y luego, en el cuarto apartado, queríamos dejar muy claro el compromiso de Suiza con la mediación, que, como país neutral, debe mantener contacto con ambas partes, con todas las partes en conflicto, para promover el diálogo y tratar de lograr esa mediación. Suiza lo ha hecho muchas veces a lo largo de su historia. Tiene mucha experiencia en eso, lo que llamamos los buenos oficios. Y eso es algo que hoy debemos volver a reforzar. Das müssen wir heute wieder stärken. Weil wir sehen ja Irankrieg als Porque lo vemos, por ejemplo, en la guerra de Irán. Ahora es Pakistán quien está mediando. Claro, Pakistán es un país vecino de Irán, pero al mismo tiempo está metido en un conflicto con Afganistán. Entonces, ¿por qué lo hace Pakistán o Turquía? Ellos tienen una agenda completamente distinta. Suiza, en cambio, siempre ha intentado actuar de otra manera, sin basarse en la política de poder, sino realmente con el objetivo de poner fin al conflicto. Y esos 4 apartados, por cierto, el contraproyecto directo al que se refería Hans Beatty quería eliminarlos, concretamente los apartados 2 y 3, el que prohíbe adherirse a alianzas militares y el que prohíbe las sanciones. Así que en realidad está bien que ahora esta iniciativa se someta a votación con los 4 apartados incluidos. Exacto. Ahora mismo, Suiza está debatiendo cómo definir su neutralidad. Y hay que decirlo, los opositores a la iniciativa sobre la neutralidad argumentan que no se puede imponer al Consejo Federal, es decir, a nuestro gobierno, ni al Parlamento, cuál debe ser esa definición. ¿A dónde llegaríamos si empezamos a meter en la Constitución las definiciones de nuestros conceptos de política exterior? Pero precisamente de eso se trata. Yo, de hecho, soy uno de los que apoyan la iniciativa. Lo digo con total transparencia. Queremos que haya una definición en la Constitución para poder mostrarla también al extranjero. Mirad, esto es lo que podéis esperar de nosotros. Así entendemos nuestra neutralidad. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, la otra parte, los que se oponen a la iniciativa por la neutralidad, la acusan en parte, sobre todo los socialdemócratas de izquierda, de ser una iniciativa pro-Putin. Es una pregunta. Y estamos hablando ahora, a finales de marzo. Ahora tenemos la guerra con Irán, en la que Estados Unidos atacó ilegalmente a Irán, e Israel también lo hizo de forma ilegal. Eso ya hace un mes. Ha provocado esta guerra de agresión ilegal, que en el fondo se parece mucho a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Algún tipo de nuevo debate sobre la iniciativa por la neutralidad. Quizá primero Hans y luego Roca. So wie ich das beobachte, eigentlich. Por lo que yo observo, en realidad no, porque en los conflictos siempre hay en el trasfondo un relato que los explica. En el caso del conflicto con Irán, está esa acusación o esa afirmación de que Irán representa una amenaza existencial y por eso se considera que el ataque está justificado. Y ahí llegamos al problema. Hay que entender los conflictos como un proceso. Si reducimos el conflicto solo a una acción concreta, al momento puntual, entonces es sûr que es como son Walling Persto según Tekli. Ja, wie ordnet man den Konflikt ein? Und die neutrale Position, die versucht ja eben. Y la posición neutral intenta precisamente romper con esa perspectiva del conflicto y desarrollar una visión más amplia. Desde ahí se trata de entender el conflicto, no de fijarse solo en una acción aislada en un momento concreto y sacar de eso una postura, sino de ver el proceso completo. Y esa es la dificultad, que también se ve claramente en el conflicto con Irán. En realidad, ese conflicto solo se puede entender si se considera toda su evolución a lo largo de los últimos 70, 80 o incluso 100 años. De lo contrario, no podremos resolver este tipo de conflicto. Können wir auch diese Konflikte nicht lösen. Und das ist eigentlich der Kern
Y ese es en realidad el núcleo del aporte de la neutralidad a la resolución de conflictos, que permite salir de ese conflicto. A corto plazo puedo decir que Habermas habló de la colonización del mundo de la vida. Eso significa que el poder hegemónico tiene simplemente la capacidad de decir cómo son las cosas. Y eso, por supuesto, forma parte del conflicto, o incluso lo determina. Esa colonización del pensamiento, Graeber cómo estamos acontecimientos en los que vivimos, es algo que tenemos que romper. Solo así podremos volver a un pensamiento libre e ilustrado, que en el fondo es la única manera de resolver los conflictos. Eigentlich die einzige Möglichkeit ist, auch Konflikte zu lösen. Ja, René, also das stimmt ja. Also in der Schweiz. Sí, René, eso es cierto. En Suiza estamos completamente metidos en esas narrativas occidentales. Rusia es mala, ha atacado, y tenemos que oponernos. Irán también es malo, quiere destruir al inocente Israel, así que tenemos que apoyar eso también. Y claro, eso ya no deja ningún espacio para la neutralidad. ¿Y cómo está siendo ahora mismo el debate en Suiza? Wie sieht denn jetzt die Diskussion im Moment in der Schweiz aus? Also ich finde eben, das ist es ist ja schrecklich, ein neuer Krieg. Es terrible, una nueva guerra. Comparto esa opinión. Es una guerra de agresión contraria al derecho internacional, llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero en realidad, esto es un ejemplo muy claro del debate que tenemos ahora mismo en Suiza, sobre todo para nuestro Consejo Federal, nuestro gobierno. Hay algo que me parece increíble. Se estaba negociando un posible tratado, un tratado de paz. Hubo negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán. Todo parecía ir bien. Pero a espaldas de todos se estaba preparando la guerra. Israel toma la delantera, Estados Unidos le sigue de buena gana y en la práctica abandonan la mesa de negociación. Eso hay que decirlo claramente. ¿Dónde queda la credibilidad? ¿Dónde queda la confianza? Todo eso se ha perdido. Y ahora quieren volver a la mesa de negociación, pero así no se puede. Das finde ich einfach verrückt, was im Moment da abläuft. De verdad, me parece una locura lo que está pasando ahora mismo. Y ahora, ¿qué hace el Consejo Federal? Nuestro gobierno ha esperado demasiado tiempo antes de decir, por fin, sí, en realidad somos neutrales, y en realidad deberíamos prohibir el envío de armas a Estados Unidos. Es un país que está en guerra, exacto, y han tardado muchísimo en reaccionar. Y eso es muy revelador. En una entrevista, el consejero federal Ignacio Cassis, que es nuestro ministro de Asuntos Exteriores, dijo lo siguiente. Y eso causó revuelo en Suiza, con razón. Cito, tenemos que ver cómo podemos apañárnoslas lo mejor posible en este mundo tan inestable. No sé ni cómo se podría traducir esa palabra durchwursten al inglés. Quiero decir, es increíble, ¿verdad? Pero eso muestra claramente cuál es su postura. Y el Consejo Federal, por supuesto, rechaza la iniciativa. No se cansa. Prácticamente cada día salen informes diciendo que el Consejo Federal ha vuelto a afirmar que hay que manejar la neutralidad de forma flexible. A mí eso me parece inaceptable. Es, en el fondo, ir tirando sin rumbo. Un día se dice que Suiza es neutral y al siguiente se dice, no, ahora ya no. Un día se pueden entregar armas y otro día no. Eso demuestra la falta de una posición clara, y por eso hace falta claridad. Por eso me alegra que tengamos la democracia directa. Así podemos decirle claramente al Consejo Federal cuáles son los límites y obligarle, con este nuevo artículo constitucional, a respetarlos. Esos son los límites. No más sanciones y ninguna aproximación adicional a la OTAN, y así sucesivamente. Creo que solo así es posible, y en esa dirección debería ir también el debate, para que se acabe con ese ir tirando sin rumbo. Si no, todos volverán a decir que Suiza es el típico país que va a lo suyo, que solo mira si algo le conviene, sobre todo económicamente, y si no, pues no. Por eso aquí no hace falta flexibilidad, hace falta claridad. Claro que si la iniciativa se aprueba, eso quedará en la Constitución, pero también hay que aplicarlo. Así que tenemos que seguir ahí, mantener el debate abierto y vigilar de cerca al Consejo Federal, a nuestro gobierno y también al Parlamento. Bueno, eso realmente fue
O sea, yo cité brevemente unas palabras del consejero federal Cassis, el ministro de Asuntos Exteriores, que dijo aquí que había que ir tirando, más o menos. Y precisamente por eso es importante esta iniciativa, porque le prohíbe al gobierno esa flexibilidad, ese ir tirando, ya que nuestro gobierno tiene que posicionarse con claridad como país neutral. Y se puede comparar un poco la situación con la de los años 30, porque entonces también el Consejo Federal, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya había empezado. Sobre todo el consejero federal Pilet Golas, que también era responsable de Asuntos Exteriores, dijo que había que adaptarse a las nuevas realidades en Europa. Pero, ¿qué significaba eso? Suiza estaba rodeada de potencias totalitarias. Y entonces hizo falta una defensa espiritual del país. En Suiza hizo falta el general Guy San, que habló con total claridad. Dijo, el país es neutral, nos vamos a defender y vamos a intentar que el precio de entrada en Suiza sea especialmente alto. Creo que ese fue un factor muy importante en aquel momento, también durante la Primera Guerra Mundial, para que Suiza no se viera arrastrada a esos conflictos. Y ahora estamos otra vez en una situación parecida. Nuestro gobierno, y en gran parte también el Parlamento, quieren acercarse a la OTAN y también a la Unión Europea. Y ahí es donde empieza el peligro para Suiza. Es algo realmente existencial. Si Suiza sigue por ese camino, se puede decir que perderá su base fundamental. Sí, y bueno, el acercamiento no solo a la Unión Europea, sino también a la OTAN, está ocurriendo ahora mismo a pasos enormes, desde hace ya varios años. Hans, ¿podrías contarnos un poco cómo se entiende actualmente la seguridad en Suiza y cuál es la estrategia del Consejo Federal, es decir, del gobierno? ¿Cuál es la estrategia política de Suiza en este momento? Also, die ganze Diskussion, Toda la discusión sobre la neutralidad y la libertad de alianzas está ahora sujeta a una lógica distinta, la de cómo podemos defendernos hoy con las condiciones actuales. Y ahí entra, por supuesto, todo el cambio tecnológico y también la internacionalización de las relaciones económicas. En ese contexto, se dice además que desde el punto de vista militar es totalmente imposible limitar un concepto de defensa a las fronteras nacionales, sobre todo cuando el país es muy pequeño. Y entonces ciertos sectores argumentan que no queda otra opción que vincularnos, al menos desde un punto de vista logístico, con las estructuras militares que nos rodean geográficamente. Y este argumento funcional domina ahora mismo el debate y, claro, tapa la capacidad de la neutralidad para actuar con inteligencia en una situación de conflicto. Y eso no se puede discutir en el plano de los medios militares, sino que hay que hacerlo en otro nivel. Por eso no ayuda nada tratar toda esta cuestión solo desde un punto de vista técnico. Ya en la Segunda Guerra Mundial pasaba lo mismo. Los recursos eran tan distintos a la hora de equipar ejércitos, que ya entonces se podía haber dicho que no tenía ningún sentido querer defender una neutralidad, porque en realidad no se contaba con los recursos económicos necesarios para hacerlo a medio plazo. Por eso este debate sobre la utilidad, que vuelve a extenderse ahora, tanto desde ciertos sectores militares como también desde el ámbito político, pasa por alto la idea y la capacidad de la neutralidad. No se trata simplemente de una cuestión de recursos económicos o de logística, por ejemplo. También se ha planteado la pregunta de si los aviones de transporte estadounidenses pueden o no sobrevolar Suiza. Y con cuestiones como esa se intenta, de algún modo, llevar la neutralidad al absurdo, diciendo que en realidad no tiene importancia, que ya estamos inmersos en una dinámica que no nos deja otra opción que sumarnos al dispositivo superior de la OTAN. Y esas discusiones se están dando, pero siempre muestran que no se parte de la idea de la neutralidad. Si miramos atrás, a la Segunda Guerra Mundial,
Muchos de los argumentos que hoy se usan contra la neutralidad ya eran válidos entonces, o lo fueron en aquel momento. Y aún así se vio que la neutralidad es una forma de actuar en un conflicto, una postura propia que tiene efectos reales. Dentro de ese contexto hay que aprender a moverse y a entender el sentido de la neutralidad. Y ese sentido no es solo utilitarista, como a veces se sugiere, diciendo que uno quiere sobrevivir aprovechando la protección del fuego cruzado. No, tiene también un valor esclarecedor dentro del conflicto. Y eso ya fue así durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora se hace evidente que esa voz sigue siendo necesaria. Jetzt eben deutlich, dass es diese Stimme braucht. Ich glaube, was Hans hier sagt, ist sehr wichtig. Also Creo que lo que dice Hans aquí es muy importante. Esta cuestión de la independencia, de si Suiza puede y quiere ser realmente independiente, si quiere tener su propia interpretación y su propio enfoque o no. Y ahí están esas dos posturas. Unos dicen que eso es imposible, que sin las armas de la OTAN estaríamos perdidos. Y luego están los otros, que dicen que no deberíamos hacerlo, porque la OTAN son los buenos, y nosotros tenemos que estar con los buenos, no con los malos. René, ¿cómo ves tú este debate? ¿Cómo está evolucionando ahora mismo? Sobre todo desde el otro lado, que está combatiendo con tanta dureza la iniciativa por la neutralidad. Y además ya sabemos que tanto el gobierno federal como el Parlamento están en contra de que la iniciativa salga adelante. Ja, eben, man muss in diesem Zusammenhang daran erinnern. Sí, hay que recordar en este contexto que ha habido muchas iniciativas que no tuvieron buena acogida, que fueron rechazadas por todos los partidos, por el Consejo Federal, por el Parlamento, y aún así salieron adelante. Y eso es lo interesante del modelo suizo, que por la propia cultura política puede surgir un debate y al final es la población la que tiene la última palabra y puede decidir de otra manera o incluso debe hacerlo. También pienso, como acaba de explicar Hans Beery, que el debate es prácticamente imposible para los opositores de la iniciativa, ¿no? Porque eso significaría que Suiza renuncia a sus principios. Si uno quiere manejar la neutralidad de forma flexible, unas veces de una manera y otras de otra, eso simplemente no funciona. Geht das so nicht, oder? Und ein zweites Mitglied unserer Regierung, Y un segundo miembro de nuestro gobierno, Karin Keller-Sutter, dijo el año pasado ante estudiantes cuál es la postura del Consejo Federal. Dijo que la neutralidad es, en cierta medida, un concepto oportunista. Así que si el gobierno actúa ahora de esa manera en la campaña del referéndum, tengo realmente una buena sensación de que vamos a salir adelante, porque tenemos los mejores argumentos. Y podemos demostrar que la neutralidad es en realidad un proyecto de paz. Es un trabajo por la paz. Suiza no debe tener una agenda de poder, no debe ofrecerse en ningún lado, sino que debe actuar como un país neutral, que defienda el derecho internacional humanitario, el derecho internacional y los derechos humanos. Esa es la función de Suiza. Das ist die Rolle der Schweiz. Und notabene. Y por cierto, con esto, y eso es algo que, como defensores de la iniciativa, debemos dejar muy claro, podemos también poner en valor toda la tradición humanitaria de Suiza, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la protección civil, en fin, todo lo que Suiza ha construido para el bien del resto del mundo. Siempre hemos estado presentes en misiones de ayuda. El Comité Internacional de la Cruz Roja es la organización humanitaria más importante. Está presente en todos los conflictos y de hecho tiene el mandato de estar allí. Y ahora estamos oyendo hablar de las dificultades que atraviesa el comité. En mi opinión, eso ocurre porque Suiza ya no es un país neutral. Ya no se puede confiar igual. El símbolo de la Cruz Roja ya no se respeta como antes. Y recordemos que es la inversión de la bandera suiza. Toda la historia de la fundación de la Cruz Roja, con Henri Dunant, aquel comerciante ginebrino que la creó junto con otros. Creo que eso debemos dejarlo muy claro. Ich meine, das müssen wir klar machen. Das ist unsere Position, also nicht das Durchwursteln. Esa es nuestra posición. No se trata de ir tirando, sin principios, ni con un planteamiento oportunista. Es justo lo contrario de lo que ha dicho Hans Beery. Es una postura sensata, ilustrada,
Y por eso también deberíamos poder hablar del pacifismo de la izquierda. No entiendo por qué ahora el Partido Socialista y los Verdes, los que tienen carné de partido, están en contra. Lo has dicho tú, Pascal. Hablan de una iniciativa de Putin, quieren ridiculizarla, pero no tienen argumentos. Yo, desde luego, no oigo argumentos reales por parte de los opositores. Por eso tenemos que conseguir explicar esto a la población, para que quede claro, la neutralidad es el ADN de nuestro Estado. Die DNA unseres Staates, die Neutralität. Ich glaube, das stärkste Argument, respektive das Argument, was auf der Gegenseite am Creo que el argumento más fuerte, o mejor dicho, el que más se usa en el otro lado, es que en una guerra de agresión ilegal, cuando está claro que un Estado ataca a otro, la neutralidad debería quedar en segundo plano frente a la Carta de las Naciones Unidas, porque en esa carta rige la prohibición del uso de la fuerza. Y si un Estado es atacado, los demás miembros de la ONU tienen también la responsabilidad de defenderlo. Ese argumento se ha repetido hasta la saciedad, sobre todo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hans, ¿cómo está la situación ahora? Ya lo has explicado un poco, pero esta postura, esta idea de que no se puede ser neutral cuando hay un agresor y un agredido, que solo se puede ser neutral si, por así decirlo, ambos se atacan mutuamente. ¿En qué punto está ese argumento ahora mismo en Suiza? ¿Sigue teniendo mucho apoyo en el debate nacional? in der nationalen Debatte. Ja, Sí, la cuestión en este conflicto es precisamente cómo se mira el conflicto. Es decir, si se puede constatar una agresión y las Naciones Unidas también la condenan, entonces hay un cierto consenso en que esa acción se considera una violación. Y por eso, incluso desde una posición neutral, se puede llamarla así. ¿Cómo decirlo? La discusión es complicada porque cuando hablamos de una agresión, siempre hay una historia previa. Puede ocurrir que, si se mira desde una perspectiva más amplia, esa agresión sea en realidad un acto de defensa ante una amenaza que la precede. Y esas aclaraciones son necesarias, porque si no, el debate se queda en lo que vemos ahora, que en los medios se describe un solo hecho aislado y a partir de ahí se construye toda la argumentación. Die Argumentation weiterführt. Also das ist der Februar 2022. Estamos en febrero de 2022 y luego en octubre de 2024. Y a partir de ahí se construye todo el argumento. Esa es la situación actual en los medios. En cada artículo, en cada declaración que aparece en los medios, siempre se empieza desde ese punto, desde la entrada en la guerra. Y con eso las cartas ya están sobre la mesa y queda claro cómo se supone que uno debe comportarse. De ese modo, la posición de neutralidad queda prácticamente descartada. Ya no se puede hablar de neutralidad, porque el tema deja de ser ese. El tema pasa a ser el conflicto tal como se ha establecido y reforzado mediáticamente. Y así una aclaración o una postura realmente neutral ya no es posible. Eine Klärung im Sinne der Neutralität gar nicht möglich. Cuando los medios reparten desde el principio quiénes son los buenos y quiénes los malos, entonces queda muy poco espacio, mentalmente muy poco espacio, para la neutralidad. Pero dime, René, ¿cómo va este debate ahora mismo? Porque al final, nosotros, como partidarios de la iniciativa, en realidad no tenemos que preocuparnos por lo que piense el Consejo Federal o el Parlamento. Solo tenemos que preocuparnos por lo que piense la mayoría del electorado y por cómo, es decir, cómo llevamos nuestros argumentos a la gente, literalmente. ¿Cómo está ese debate ahora mismo entre las suizas y los suizos? Zwischen den Schweizerinnen und Schweizern. Ja, also ich bestätige das, was Hans. Sí, bueno, confirmo lo que ha dicho el señor Vieri sobre los medios. Es un gran problema, porque los medios, los llamados medios tradicionales, tienen evidentemente mucha influencia. Pero cada vez hay más medios alternativos, y uno puede informarse si realmente quiere. Y creo que mucha gente lo hace. Yo mismo sigo siendo profesor de historia, sigo dando clases, y la verdad es que ahora me alegra que mis alumnos ya no lean la prensa diaria. Antes siempre les decía, tenéis que leer un periódico cada día y cosas así. Pero ahora sinceramente me alegra que no lo hagan, porque se informan a través de medios alternativos. Orientieren sich aber an alternativen Medien. Zum Beispiel hören Sie ein Interview von dir
Pascal. Por ejemplo, pueden escuchar una entrevista tuya, Pascal, o también el programa Global Bridge, o Zeitfragen. Hay muchas formas de estudiar a fondo lo que explicó H. Beardy, es decir, los antecedentes de un conflicto. ¿Qué fue exactamente lo que pasó ahí? Ahora tenemos, por así decirlo, a un agresor. Pero, ¿cómo es realmente el conflicto? Y claro, cuando hablo con mis alumnos y alumnas sobre la Primera Guerra Mundial, no empiezo diciendo, bueno, en algún momento Alemania atacó, luego respondió, y de pronto Europa es en guerra. Und dann hat der und der reagiert und dann war Europa im Krieg. Ich muss ja die Ursachen des Konfliktes, muss ich ja Tengo que dejar muy claras las causas del conflicto. Por ejemplo, el imperialismo de aquella época y otros factores, todo el sistema de alianzas, el rearme. Hoy en Europa tenemos de nuevo una situación parecida, como antes de la Primera Guerra Mundial, y eso tengo que analizarlo con detalle para poder trabajarlo con los alumnos, porque la guerra no cayó del cielo, tuvo actores concretos, había planes de guerra, y todo eso se preparó de antemano. El plan Schlieffen, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Pero también había planes del lado británico, y así sucesivamente. Y creo que eso hay que dejarlo claro, esa labor de esclarecimiento de la que también hablaba H. Beardy. Ahora, en la campaña del referéndum, tenemos que conseguir crear una opinión pública alternativa, precisamente frente a esos medios dominantes, para poder sacar esto adelante. damit wir das durchbringen. Und ich hoffe sehr, dass Sie uns nicht den Mund verbieten. Y espero de verdad que no nos callen, que podamos escribir lo que queramos, porque la tendencia va claramente en esa dirección, hacia un lugar donde ya no haya libertad de opinión. Ahora mismo en Suiza, hasta finales de marzo, está en consulta la nueva estrategia de seguridad del país. Y lo que me parece muy peligroso es el apartado sobre la información. Siempre se habla de propaganda, de campañas de desinformación y todo eso. Pero claro, lo que quieren otra vez nuestro gobierno y las autoridades es decidir qué es correcto y qué es incorrecto. Y en una Suiza libre, eso es justo lo que no necesitamos. Lo que necesitamos es un debate libre. Brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen den freien Diskurs. Und ich hoffe sehr, es wird sich jetzt weisen, dass man uns Y espero de verdad que ahora quede claro que no se nos puede poner límites aquí, sino que podemos actuar con libertad, precisamente en favor de esta iniciativa, para que podamos exponer nuestros argumentos, porque en mi opinión son argumentos de verdad, no es populismo, es algo realmente esencial. Queremos mostrar que es una cuestión existencial. Suiza debe mantener su neutralidad y volver a anclarla firmemente. Y en realidad, soy optimista, porque desde la izquierda hasta la derecha, esto empieza a moverse. Además, el señor Beardy y yo hemos organizado una mesa redonda, en la que invitamos a todas las fuerzas que apoyan la iniciativa, y estamos recibiendo muchas reacciones. Así que confío mucho en que podamos seguir trabajando en esta línea durante los próximos meses. in den nächsten Monaten weiterarbeiten können. Das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Me parece muy bien y muy importante. Y de nuevo, en esta iniciativa se trata sobre todo de incluir una definición en la Constitución y de darle una base sólida. Neutralidad militar, pero también neutralidad económica. Suiza sigue su propio camino e intenta influir de forma positiva en los conflictos, en lugar de actuar de manera destructiva y echar más leña al fuego con más armas. Eso en realidad sería lo más sensato. Puedo pediros a los dos unas palabras finales, primero a Hans y luego a René. Algo que estéis sí. Was ihr noch einbringen möchtet. Zuerst Hans. Ja, wir sehen ja jetzt. Sí, ahora vemos que este conflicto también tiene consecuencias en cuanto a los recursos, y empezamos a notarlo poco a poco, sobre todo en el ámbito energético. Eso afecta también al suministro. A finales del siglo XIX, Suiza era el país más libre en materia de comercio, y el resultado de la Primera Guerra Mundial fue que sufrimos una gran crisis de abastecimiento. Y precisamente en esa situación de crisis quedó claro de nuevo que la posición neutral, es decir, no participar en alianzas, ni en procesos de invertir die Verdominie. Oder sagen wir mal, stützen kann. Das heißt also, auch von daher würde ich sagen, wir Es decir,
Yo diría que deberíamos aprovechar una posición neutral no solo para fomentar la paz, sino también para promover un equilibrio económico y entender la economía como algo que debe servir al beneficio mutuo. Entonces también se relativizan esas afirmaciones que ahora se escuchan por todas partes, según las cuales todo giraría únicamente en torno a la expansión territorial, que China quiere ampliar su territorio, que Rusia quiere ampliar el suyo, que Estados Unidos quiere ampliar su imperio desde su posición insular. En realidad, todas esas discusiones podrían volver a un punto más sensato, el de una cooperación económica razonable y equilibrada. Wirtschaftliche Versorgungsvernunft dazu kommt zu sehen, also wie gehen wir vernünftig mit unseren Ressourcen. Entonces, ¿cómo gestionamos de forma sensata nuestros recursos? Vivimos en un mundo donde el trabajo está dividido, y eso, por supuesto, necesita intercambio. Y si nos esforzamos en organizar ese intercambio de manera que sea beneficioso para ambas partes, en realidad habríamos resuelto los conflictos a los que ahora nos enfrentamos. Esa actitud de fondo debería aplicarse también al tema del abastecimiento. Desde ahí, habría que reorganizar con confianza esas relaciones económicas y tratar de responder con una razón racional y serena a toda esta confusión que podríamos decir se está alimentando en este momento. Mit rationaler Vernunft zu begegnen versucht. Den racionalen discurso auf Volver a llevar el debate racional al discurso sobre la política internacional y no pensar todo solo desde la emoción. René, por favor, la última palabra es tuya. Danke. Ich würde gerne noch kurz zwei Punkte erwähnen. Sí, gracias. Me gustaría mencionar brevemente dos cosas, retomando lo que acaba de decir Hans Beardy. Esa posición económica requiere tener carácter, tener firmeza. Eso significa que Suiza debe seguir con su camino propio, aunque se critique una y otra vez, claro. Tiene que mantenerse como ejemplo, como modelo, en todo su sistema político, la democracia directa, el federalismo, la neutralidad. Y eso no es fácil. Uno recibe ataques, críticas. Hace falta tener coraje. Y eso, precisamente, es lo que ahora echamos en falta. Si miramos a nuestros países vecinos, si miramos a la Unión Europea, a la OTAN, se inclinan unidos ante Israel. Die machen Bücklinge vor den USA, vor Israel. Es ist ja nicht zum Aushalten, wie man da. Es que no se puede soportar como uno mismo se niega de esa manera. Y Suiza no tiene por qué hacer lo mismo, ni seguir ese ejemplo. Ahí hace falta tener el valor necesario. Y además, por motivos económicos, que es otro punto importante, un punto positivo, probablemente en otoño, al mismo tiempo que la iniciativa por la neutralidad, se vote también una flexibilización de la ley sobre material de guerra. Por cierto, fue el Partido Socialista quien impulsó este referéndum. En Suiza conocemos bien tanto las iniciativas, como esta de la neutralidad, como los referendos. Podemos decir que queremos una votación contra una ley. Y en este caso, sobre la flexibilización de la ley del material de guerra, yo también firmé ese referéndum. Ich habe dieses Referendum auch unterschrieben. Ich finde das wichtig, dass man dagegen anhält. Creo que es importante oponerse a eso. Quizá con la izquierda se consiga abrir un debate sobre el tema, porque sinceramente no entiendo cómo se puede estar en contra de esta flexibilización y al mismo tiempo en contra de la iniciativa. La iniciativa es un concepto pacifista, se trata de la paz. Por eso hace falta un sí a la iniciativa y un no a esa flexibilización, porque pienso que si acaso, Suiza debe tener una ley estricta sobre material de guerra. No se pueden entregar armas a determinados países, así sin más. Lo siento, pero eso es justo lo que pretende esta flexibilización, permitir exportar armas a 25 países, entre ellos, por cierto, Estados Unidos. Y se quiere hacerlo, incluso si esos países están implicados en un conflicto armado. Liefern, auch wenn die in einem bewaffneten Konflikt sind. Also wenn diese Lockerung durchkommt, könnte der Schweizer Bundesrat. Así que, si se aprueba esta flexibilización, el Consejo Federal Suizo ya no podría decir, ahora detenemos las exportaciones de armas a Estados Unidos. Es increíble. En ese caso, la neutralidad estaría, por supuesto, muerta. Quizá consigamos llegar a un acuerdo con los distintos sectores políticos que ahora están atacando la iniciativa para que realmente salga adelante y podamos frenar esta relajación de la ley de exportación de armas. Eso espero, de verdad. Y quizá sea bueno que haya un diálogo, un debate sobre ambas cosas.
En realidad, se pueden vincular bastante bien. Über beides, das kann man eigentlich relativ gut verbinden da. Das kann man und das muss man zusammen denken. Eso se puede, y además se debe, pensar en conjunto. En resumen, Suiza está, una vez más, buscando su identidad y su alma. ¿Hacia dónde se inclina? ¿Hacia la guerra y la exportación de armas? ¿O prevalecerá la razón y diremos, no, Zapatero, a tus zapatos? Suizos, suizas, mantened vuestra neutralidad. Os ha servido bien. Querido Hans Biri, querido Werner Roca, gracias por vuestro tiempo hoy. Lieber Hans Biri, lieber Werner Rocker, danke für eure Zeit heute. Danke. Gracias también. Gracias, muy bien. Bestens.